Hola hermanos, muy buenos días. En esta mañana me tocó poder compartir el mensaje y antes de eso pues vamos a ir en oración para que Dios sea que guíe este tiempo. Amado Señor, te damos gracias Padre porque eres bueno con nosotros. Pedimos que en esta mañana tú seas el que guíe este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo me use para decir, para hablar lo que tú quieres, Señor, hoy hablar a tu iglesia, Padre. Oramos para que tú seas el que toque nuestro corazón y que tu palabra sea la que haga su voluntad en nosotros, Señor. Glorifícate a través de esto, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como decía, hermanos, en esta mañana me tocó poder compartir el mensaje y hoy terminamos nuestro libro de Hechos. Hoy concluimos este libro, el cual lo hemos tenido durante 6 meses, bueno, un poquito más, empezamos en enero. Y, y este estudio nos ayudó para ver cómo es el crecimiento de la iglesia mientras cumplimos, o en este tiempo cumplía la gran comisión, que nos lo decía en Hechos 1:8. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, y hasta los fines de la tierra. Y en el Evangelio de Mateo nos habla igual de la misma comisión, pero nos da un poquito más detallado el mensaje. En Mateo 28, 18 al 20 nos dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que le he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. En la Gran Comisión Jesús eh, encontramos el bosquejo para el libro de Hechos. Sobre todo es la responsabilidad de la iglesia de poder seguir expandiendo, esparciendo el mensaje de salvación que es a través de Jesús. Nos dice que es poder, nos dice que es por el poder del Espíritu Santo que vamos a poder lograr cumplir esta obra. También nos dice que es la obra de establecer la iglesia. Bueno, la obra de la iglesia va a iniciar en Jerusalén y eso se va a difundir al resto del mundo, eso se va a expandir a todos los lados del mundo. En los primeros 7 capítulos el enfoque está sobre la iglesia y su crecimiento en Jerusalén, pero en el capítulo 8 el evangelio de la iglesia se mueve hacia Judea, hacia Samaria, y esto llega hasta la costa del Mediterráneo. Con la aparición de Pablo como creyente, como apóstol de Jesús y de su evangelio, se expande en la dirección hacia Roma. Pablo y sus compañeros llevan las buenas nuevas de Jesucristo a Chipre, a Macedonia, a Acaya, a Filadelfia, a Roma, entre otros lugares, y esto lo pudimos ver en los viajes misioneros que Pablo tuvo. En el libro de Hechos nos registra 3 de sus viajes misioneros, en los cuales también mandó cartas de ánimo a las iglesias. Básicamente Hechos nos narra el esparcimiento del evangelio y el crecimiento de la iglesia, pero lo triste es que también nos narra la oposición, la continua oposición a este mismo evangelio. Y esto nos da, esto hablando en general de Hechos, del libro de Hechos, pero en esta mañana nos toca a nosotros leer Hechos 28, 17 a concluir el libro. Pero cómo Pablo llega a este lugar? Bueno, vamos a leer los versículos para esta mañana, que son Hechos 28, 17. Y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, y cuando se reunieron les dijo, hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviese acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablaros, porque
por causa de la esperanza de Israel, llevo esta cadena. Y ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo mal acerca de ti. Versículo 22. Pero deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole fijado un día, vinieron a un gran número donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por la de los profetas, perdón. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías, del profeta Isaías, diciendo: ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos. Sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan en el corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación en la que alquilaba y recibía a todos los que le iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concierne al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Con estos versículos concluimos nuestro libro de Hechos, pero ¿cómo es que Pablo llega a Roma como preso? Bueno, esto lo hemos visto anteriormente en los capítulos anteriores, en las prédicas que ya se compartieron semanas atrás, el cómo pudo llegar Pablo a este lugar. Pero me gustaría que veamos también que Pablo deseaba ir a Roma. Pablo tenía un anhelo de poder ir a Roma para compartir con los creyentes que estaban allá. Y esto lo podemos ver en Romanos 1, 9 al 13, que nos dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ver a vosotros, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis de muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, por tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Aquí lo interesante en el versículo 10 nos dice que él deseaba de alguna manera poder ir a Roma, de poder ir a verlos y visitarlos. Y a veces es interesante en la forma que pedimos, a veces sí queremos algo pero no especificamos, como en este caso Pablo quería ir de alguna forma y en la forma que él puede llegar allá, pues no tuvo que hacer ningún pago, no pagó nada para poder llegar ahí, porque fue como preso. Y este viaje realmente no era un viaje común en el aspecto de barato, de que era tan fácil llegar, porque el transcurso o el viaje era aproximadamente de 3.200 kilómetros en ese tiempo. Era un viaje muy largo y probablemente muy costoso también. Pero de alguna manera Dios permitió que él pudiera ir a Roma. Y es así. Dios muchas veces no entendemos el porqué de las cosas o el cómo de las cosas. Pero eso es porque no podemos ver en detalle lo que Dios está viendo, lo que Dios está percibiendo de cómo van a suceder las cosas. Pero lo que sí debemos hacer, hermanos, es confiar en Dios, confiar
en que Él lo que hace es para bien. A veces no sabemos el por qué o el cómo, pero debemos aprender a confiar en Él. En Romanos 8:28, y sabemos a los que lo aman, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que pasa en nuestra vida, hermanos, es con un propósito y nos ayuda a bien. A veces es difícil. Pablo, probablemente estando preso, estando llevando, que lo estaban llevando, también no era algo muy cómodo, agradable el ir como preso, pero él tenía esa eh, fe en Dios, esa confianza en Dios. Bueno, con esto en mente, Dios permite el arresto de Pablo en Jerusalén y también usa el que él apelara a la ciudadanía romana, porque lo iban a castigar y al él apelar no lo castigan, lo salva en ese momento. Pero esto es usado para que él pueda llegar a Roma, porque en el momento que Félix y después Festo y Agripa lo interrogan, ellos concuerdan que él es inocente, que no tiene culpa y que puede ser liberado. Sin embargo, al él haber apelado a la ciudadanía romana, no podían liberarlo, sino que tenían que enviarlo a Roma en esta ocasión ahora. No sé ustedes, hermanos, pero a mí de verdad, en la hora que nosotros podemos ver el hecho desde que Pablo es arrestado hasta el final de cómo él puede llegar a Roma y aún seguir compartiendo de Cristo, es ver cómo Dios va usando las cosas y a veces las cosas que nosotros aún hacemos, Dios también las usa para poder cumplir su propósito. Para resumir el resto durante el viaje, hay varios sucesos en los cuales Pablo gana la confianza de los que estaban de guardias en el barco, porque el transcurso era en barco de Jerusalén a, a Roma, tenían que ir en barco. Y en este transcurso del viaje, Pablo logra ganarse la confianza de ellos. Y hay algunos versículos claves que nos van a ayudar a poder entender el cómo Pablo llegó en esta situación a Roma. Primero veamos Hechos 27, 22 al 24, que nos dice: Pero ahora, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que la nave navegan contigo. Nos dice cómo Pablo está animando a otros, porque aún él tenía miedo. Nos dice que el ángel le decía que no tuviera miedo. Esto significa que probablemente él también tuvo miedo, y los que iban en el barco también, por la tempestad que en ese momento había. Como les decía, ya lo pudimos ver en las predicaciones anteriores. De igual forma, capítulo 26-27 nos narra esta, eh, este viaje en, en el barco, y cómo la tempestad ya estaba destruyendo el barco y les estaba costando poder llegar ahí. Entonces Pablo los anima, y también en el versículo 16 del capítulo 28 nos dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces, con esto que Pablo ganó la confianza en el barco, logra, bueno, Dios permite que él sea apartado de los presos normalmente. Los presos llegaban a la cárcel y todos van a un mismo lugar. Pero en este suceso, en este hecho específico, Dios permite que a él lo pongan aparte, él tuviera un trato diferente, solo le ponen un custodio, y él, en el lugar donde él podía estar, podía recibir visitas. Y con esto podemos entrar a los versículos, podemos entender cómo Pablo puede recibir visitas, cómo él llama a los judíos y recibe visitas, porque no estaba como preso como todos los demás. Y ya con esto entramos a nuestros versículos. Voy a leer del 17 al 22 del capítulo 28.
Voy a estar usando Reina Valera 60 y en algunos versículos voy a usar traducción al lenguaje actual. Ok, entonces en esos versículos voy a usar Reina Valera 60. Versículo 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Para empezar, esta era la manera común en la que Pablo hacía cuando llegaba a una ciudad nueva. Lo que él hacía primero, llegaba y visitaba las sinagogas para poder compartirle a los judíos, deseando que su propio pueblo pudiera creer en Cristo. Y llegando a Roma no iba a ser la excepción. La cuestión es que ahora no podía visitar las sinagogas por la cuestión de que él estaba preso. Pero por ello es que él llama a los principales judíos para poder presentarles el evangelio como hoy lo conocemos. Pero voy a poner más énfasis en el versículo 18 y 19 y se los voy a volver a leer. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César. Hasta ahí lo voy a dejar. Estos versículos realmente son interesantes y no sé, hermanos, esto nos recuerda a alguien más que le pasó algo igual. Vamos a leer Lucas 23, del versículo 14 al 18, y después de ahí me voy a saltar al 20. Les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado a este hombre delito alguno de aquellos en que lo acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Les soltaré, pues, después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Me brinco al versículo 20. Le habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este hombre? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos incitaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Esto es muy triste porque su propia gente no podía ver, o más bien no quería ver, que realmente Cristo era el Mesías, y preferían que él muriera a poder reconocerlo como tal. Lo mismo pasa con Pablo. Prefieren que él muera antes de que él pueda seguir compartiendo del Evangelio. Y esto realmente hoy en día sigue pasando. A lo mejor no es común que vengan y quieran que nos maten, pero
también somos discriminados, nos hacen menos. Muchos, como dicen coloquialmente, les hacen la cruz sus propias familias. Y aquí aprovecho para recomendarles una película. Se llama Dios no está muerto. Aquí nos muestra un caso como el que les estoy diciendo, donde muchas veces tenemos que enfrentar a una de las personas más cercanas para poder seguir a Cristo y obedecerlo, lo más importante. Pero saben, esto no es nuevo. Nuestro Señor Jesús lo dijo en Mateo 13, 57 y 58. Aquí voy a usar la traducción al lenguaje actual. Nos dice: pero ninguno de los que estaban allí quiso aceptar las enseñanzas de Jesús. Entonces él dijo: a un profeta se le es respetado en todas partes, menos en su propio pueblo y en su propia familia. Y como la gente no creía en él, Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar. Aquí podemos ver lo que nuestro Señor dijo, donde no es respetado un profeta en su propia familia. Es triste que nuestro Señor, Pilato y Herodes lo consideraban inocente. Ellos creían que él no tenía culpabilidad para poder ser torturado como los judíos pedían. Sin embargo, su propio pueblo creían que sí. Su propio pueblo no lo apoyaba. Y en Pablo era igual, pero en este caso era Félix, que después es sustituido por Festo, y Agripa lo consideraban inocente. Pero aún así los judíos de igual forma no lo consideraban de esa forma, su propio pueblo otra vez. Esto es lo que siempre pasa, y como decía, esto nos va a pasar a nosotros, o a lo mejor ya nos pasó, pero nos podrá volver a pasar. Porque esto es algo que le pasó a nuestro Señor Jesús y Él nos lo dijo en Mateo 10, 21 al 25. De igual forma voy a usar la traducción al lenguaje actual. Entre los hermanos se traicionarán unos a otros. Cada uno entregará al otro para que lo maten. Los padres traicionarán a sus hijos y los hijos atacarán a sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos. Repito esto, todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos. Pero si ustedes confían en mí hasta el final y yo los salvaré. Cuando la gente de un pueblo los persiga para matarlos, huyan a otro pueblo. Les aseguro que yo, el Hijo del Hombre, regresaré con todo el poder de Dios antes de que ustedes terminen de recorrer todos los pueblos de Israel. El discípulo no es más importante que su maestro, ni el esclavo es más importante que su amo. Lo más que pueden hacer el discípulo es ser igual a su maestro y el esclavo igual a su amo. Si la gente dice que yo soy el diablo, entonces, ¿qué no dirán de ustedes que son mis discípulos? No había leído traducción lenguaje actual este último versículo, pero realmente es impresionante cómo lo dice al final del versículo 25. Si la gente dice que yo soy el diablo, este es Cristo hablando, entonces ¿qué no dirán de ustedes que son mis discípulos? Wow, es Cristo, nos está diciendo algo muy fuerte. ¿Qué vamos a esperar nosotros si a Él se lo hicieron? Pero lo interesante es por causa de su nombre, hermanos. Si sufrimos en esta vida, vamos a sufrir, sea con o sin Cristo. Pero qué mejor sufrir por Cristo. Qué mejor sufrir por seguir a nuestro Señor. Y eso aún nos da una esperanza de vida eterna. En la película que les decía anteriormente, el protagonista menciona una frase de C.S. Lewis que dice: solo un riesgo verdadero pone a prueba la realidad de una creencia. Se los repito, solo un riesgo verdadero pone a prueba la realidad de una creencia. Y esto nos lleva a lo que nos dijo Jesús en Mateo 10, 32 al 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Con con esto en mente, con estas palabras de nuestro Señor y con la frase de C.S. Lewis, nos lleva a poder entrar a los siguientes versículos de nuestra predicación. Y aquí voy a estar usando traducción al lenguaje actual porque nos da un poquito más específico o lo más entendible el mensaje. Versículo 23. Entonces los líderes pusieron una fecha para reunirse de nuevo. Cuando llegó el día, muchos judíos llegaron a la casa de Pablo, y desde la mañana hasta la tarde, Pablo estuvo hablándoles acerca del reino de Dios. Usó la Biblia para, porque quería que ellos aceptaran a Jesús como su Salvador. Algunos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no lo hicieron. Y como no pudieron ponerse de acuerdo, decidieron retirarse. Pero antes de hacerlo, Pablo les dijo: el Espíritu Santo dijo lo correcto cuando por medio del profeta Isaías le habló a los antepasados de ustedes. Ve y diles a los israelitas: por más que ustedes escuchen, nada entenderán. Por más que miren, nada verán. Tienen el corazón endurecido. Tapados están sus oídos y cubiertos sus ojos. Por eso no pueden entender, ni ver, ni escuchar. No quieren volverse a mí, ni quieren que yo los sane. Finalmente Pablo les dijo: les aseguro que Dios quiere salvar a los que no son judíos. Ellos sí escucharán. Con los versos que leímos en Mateo 10, encontramos aquí a Pablo que no deja de confesar a Jesús, con el propósito de que otros puedan creer en Él. Aquí los judíos pudieran ver a Cristo, su propósito era que ellos pudieran ver a Cristo como el Mesías. Pero, y esto usa la Biblia, bueno, en esta versión nos dice la Biblia, pero en la Reina Valera 60 nos dice que es a través de la ley de Moisés y lo escrito por los profetas, que era lo que tenían en ese tiempo. Él usa esto para poder persuadirlos para que ellos pudieran ver de quién era que realmente se hablaba. Pero tristemente, al igual que hoy, y siempre hay muchos que no quieren reconocer a Cristo, que no quieren reconocer a Jesús como su Salvador. Y Pablo no solo les muestra cómo Cristo era el Mesías prometido, sino también les recuerda cómo va a haber siguiendo judíos que no querrán creer a pesar de las pruebas. Como en este ejemplo, Pablo, a través de las pruebas que ellos tenían, que eran sagradas, la ley de Moisés, los profetas, ahí venían las pruebas y Pablo se las enseña y ni aún así quisieron creer. Pero gracias a Dios que su plan de salvación no solo fue para los judíos. Su plan de salvación abarcaba para todo el mundo, empezando con los judíos, y esto era para todos los demás. En el versículo 28 dice que los gentiles, esos somos nosotros, todo el resto del mundo que no es judío es un gentil. Como yo no soy judío, hermanos, yo soy gentil, y gracias a Dios hoy yo puedo con certeza y confianza decir: yo soy cristiano, yo sigo a mi Señor y lo obedezco. Ahora piensen en esto, hermanos, la importancia de poder seguir compartiendo de Cristo, porque esto realmente es importante. Pensemos en esta frase: para nosotros como creyentes, este mundo será lo más cerca que estemos del infierno. Para los no creyentes, este mundo será lo más cerca que estén del cielo. Se los repito: para nosotros como creyentes, este mundo será lo más cerca que podamos estar del infierno. Pero para el no creyente, este mundo será lo más cerca que pueda estar del cielo. De ahí viene la importancia de seguir compartiendo de Cristo, hermanos. En esta vida tenemos esa oportunidad de poder solo estar lo más cerca del infierno, porque sabemos que al morir nosotros nos vamos al cielo.
Mi oración, hermanos, es para que en las pruebas y dificultades Dios nos dé la fortaleza de mantenernos firmes, que nuestra fe aumente más y más. Primero para poder seguir compartiendo el mensaje de Cristo a otros y otros puedan seguir creyendo en, en Cristo. Y también para aquel día en que podamos llegar a la presencia de nuestro Señor, Él pueda decir: mira, Padre, este es ICN, la iglesia que me confesó y no me negó a pesar de las adversidades. Aquí te la presento como mi fiel seguidora. Wow, hermanos, de verdad. Imagínense estar ante la presencia de nuestro Señor y que Él diga: mira, Padre, aquí está ICN, la iglesia que me confesó y no me negó a pesar de las adversidades. Aquí la presento como mi fiel seguidora. Y en esta misma oración, en esta misma frase, hermanos, podemos poner nuestro nombre porque somos ICN. Qué hermoso que lleguemos a ese momento de estar frente a nuestro Señor. Para terminar, veamos los últimos versículos en Hechos, que serían 30 y 31. Nos dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. A muchos como a mí nos hubiera gustado saber más de la vida de Pablo, que hubiera como una secuela de su vida, pero realmente este libro de Hechos no era para enseñar o mostrar la vida de Pablo. Su propósito es ver el esparcimiento del Evangelio y el comienzo de la iglesia primitiva. Este es el propósito de Hechos. Sin embargo, la vida de Pablo es fascinante y algunos escritores sugieren que, como dice en el versículo 30, Pablo estuvo 2 años más preso, pero al final fue liberado por no haber cargos que fueran pues creíbles. Y al salir él pudo seguir su ministerio en Roma como un cuarto viaje misionero. Pero al final fue arrestado nuevamente bajo la persecución, con Nerón, un personaje que le echa la culpa a los cristianos por la destrucción del templo, y esto sucede en el 70 después de Cristo. Ahí finalmente, en este último arresto, es donde sugieren algunos escritores que es donde Pablo murió. Para concluir, hermanos, en esta vida hay muchas pruebas, y estas pruebas nos tentarán a poder negar a Cristo, a poder rechazarlo. Y esto pasará mucho en nuestras familias aún en las personas más cercanas. Pero la decisión está en nosotros, en realmente confesar a Cristo como nuestro Salvador o negarlo. Esta es una decisión personal, y mi oración es que, como dice en oración, como ICN, podamos ser un fiel seguidor de nuestro Señor. Vamos a terminar con una oración. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por el mensaje de esta mañana. Gracias porque nos muestras cómo siempre tu mensaje trae pues descontento, Señor. Siempre va a haber gente que no esté de acuerdo con ello, y va a haber oposición. Y es algo que realmente tú no lo dijiste desde antes. Es algo que realmente tú eh, pues lo predijiste que sería así, que al seguirte seríamos atacados, aún por nuestras propias familias, como muchos ya lo hemos experimentado. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a que en la prueba nosotros nos mantengamos firmes, como lo hizo nuestro Señor Jesús, como lo hizo Pablo, como lo han hecho miles de mártires que prefirieron morir antes de negarte, Señor. Que ese corazón lo tengamos nosotros también, que te sigamos confesando para que la gente pueda creer en ti. Te damos gracias, Señor, por este mensaje, y que pues sea tu palabra la que haga su voluntad, Señor. En Cristo Jesús, amén. Pues gracias, hermanos,
Por mí sería todo. Que tengan un excelente día.